Hola, hola, pues ya estamos aquí de nuevo. Ya estamos. ¡Qué felicidad! Oigan, yo disfruto todas las mesas, pero que no oigan los demás. Esta me encanta, de veras, lo disfruto, porque además son un reto, es un reto de inteligencia, todos lo son, pero este es un reto de inteligencia, humor y no, la verdad, mi respeto. Así que bueno, presento a la mesa en estos momentos, pues está Horacio Franco, ya nos contará este músico, flautista y director de Capela Barroca de México, ¿qué trae contra los chicles? Adelante, Horacio, buenas tardes. Buenas tardes, queridos, gracias a todos. Estoy viendo, estaba yo contestando hace ratito los chats del público. Nunca había visto tanta gente en el público de Julio Astillero. Hoy somos 20,000 ya en YouTube. Estoy verdaderamente encantado. No puedo, miren, en otro teléfono, estoy en un teléfono y en otro. Estoy respondiendo, pero no puedo, va demasiado rápido. Pero gracias, enormemente gracias a todos los usuarios que ven a Julio Astillero, que ayudan, que patrocinan y sobre todo que me dijeron ahorita que les gustó mucho lo que yo dije, se rieron mucho. Luego voy a publicar, a ver si me ayuda Julio a publicar mi discurso completo allá en julioastillero.com. Pero estoy muy feliz de que estés aquí, Marta Olivia, porque en verdad yo, si tú dices que somos inteligentes, bueno, ¿qué digo yo de una periodista íntegra, inteligente y totalmente próvida como eres tú? Gracias, gracias, gracias. Y también está con nosotros, por supuesto, en esta supermesa del más allá, Ana Francis Moore, quien está aquí, reina chula y sobre todo, pues, aguerrida diputada, actriz, cabaretera, escritora, directora teatral y activista mexicana. Bienvenida. Hola Marta Olivia, feliz. Intenté peinarme, se los juro que intenté. Vengo de otro Zoom y en el Zoom no veía nada, pero es que esta plataforma es la que no me ayuda, no soy yo, amigues. Oigan, Zoom es peor, pero bueno, ya no vamos a entrar en detalles. Bienvenida. Y bueno, también está con nosotros Fernando Rivera Calderón, músico, escritor, actor de cabaret y juglar. Bienvenido. Marta, muchas gracias, pero te voy a pedir que a partir de hoy simplemente me llames intelectual. Intelectual de izquierda, por Pero supuesto. pon tu cara, pon la cara Sí, de intelectual. de izquierda, pero intelectual, por favor. Bueno, un poco Pero ¿cómo es la sentimental. Le pediré a Alex que en la escaleta ya a partir de ahora, al menos cuando yo esté, ¿verdad? Cuando el jefe ya no sé. Sí, porque con Julio me va a botanear, pero igual tú como apenas nos estamos tratando, igual sí te la crees. Me parece perfecto. Empezamos con esta, pues obviamente esta reunión. Horacio, te escuchaba yo y hubo lo que más me parece, aparte de los chicles, ¿qué tienes contra los chicles? Pero a mí me encantó esta parte donde dice, estamos aquí por una convicción genuina, porque este acto no tiene nada que ver con elitismos, canonjías, oportunismos y clasismos. Ahí la pedrada estuvo fuerte, Horacio. Sí, no, y además dije que no tenía, ese acto no tenía nada que ver con apapachos oligarcaminescos, ese nuevo adjetivo oligarcaminesco que inventé porque finalmente ha sido los dos últimos días lo que Aguilar Camín, que le dicen Oligar Camín, que le como quieran, pero lo ha puesto mucho así en tela de juicio sobre qué quiere la comunidad cultural. Una cosa que no salió en el discurso que fue, que vi ahorita en el que acaban de poner en Astillero, fue que, pues, cuáles eran las necesidades del próximo gobierno o realmente las obligaciones del próximo gobierno para con la cultura y las artes, que es homologar un poco realmente no el exceso, porque mucha gente dice que es un exceso de atención a las artes tradicionales, a la cultura con minúscula, que nunca se apoyó en los sexenios anteriores, ¿no? De una manera más que demagógica, pero que en este sexenio hicieron maravillas con eso. La cuestión de los indígenas, la cuestión de los niños en las comunidades, etcétera. Aparte de la infraestructura, pero sobre todo estos proyectos, ¿no? El patrimonio no se vende, la cuestión de las leyes que se propusieron a partir de Morena para los derechos de las comunidades indígenas y negras en México, etcétera. Bueno, mucho de eso se hizo y se hizo bien. ¿Por qué hay tantos artistas resentidos o simplemente apáticos por lo que pasó en Aburrute? ¿Por qué?
pese a que no desaparecieron ni becas del CONACYT, ni del FONCA, ni desapareció ningún grupo artístico de ninguna institución gubernamental, y nos pagaron nuestros sueldos y aguinaldos, y estuvimos realmente, aún en la pandemia, porque dije, ¿no? La pandemia nos devastó, pero hizo falta un poco más de comunicación, debo decirlo, ¿no? Y lo dije en el discurso, hizo falta un poco más de comunicación a partir de todas las autoridades, tanto federales como estatales, con sus artistas, y sobre todo, y no lo voy a negar, un ¿Se escucha, Horacio? Creo, Horacio, creo que no te estamos ¿Te dejaste de escuchando. oír? No te escuchamos. Algo pasó por ahí. Si estás en tu celular, tal vez entró alguna llamada. Tal vez entró, si quieres salir y entrar, Horacio. Sí, sale y entra de nuevo, Horacio. Sí, sale y entra. Perfecto. Sale y entra Horacio en este momento. Ana Francis Moore, ¿cómo viste esta reunión? Pero además, esta reunión me parece que es, además de que es un evento que ya estaba programado, no fue exprofeso por lo que dijeron, por lo que los abajofirmantes de la derecha, pero ¿cómo podríamos definir estos dos grupos de intelectuales? ¿Qué hacen la diferencia? Fíjate que creo que ha sido una semana muy interesante para reflexionar sobre un montón de cosas. Por un lado, el video de los apapachos, la carta de los aquellos, etcétera, pues como que reveló la verdadera discusión. Y ahí es donde entra como todo el resto de la bola. En todos los chats de artistas en los que estoy, etcétera, mucha gente así de, ¿cómo que bola de mamarrachos? No sé qué, espérense, vamos a hacer un comunicado. No, espérense, vamos a hacer otro comunicado. Espérense, total que andan girando por ahí para firmas varios comunicados de distintas colectividades de artistas que han sentido la necesidad de manifestar con contundencia lo que se piensa. Y te voy a narrar, y con esta escena creo que resumo lo que está ocurriendo, que es bien interesante. En el debate del domingo yo me reuní con una bola de amigas artistas de distintas disciplinas a ver el debate, y después del debate estábamos cotorreando, hicimos nuestro postdebate, y entonces una amiga que es cineasta dijo, a ver, yo les propongo una dinámica, porque así somos las mujeres, ¿no? Yo les propongo una dinámica, que cada quien hable y diga cuál es su privilegio y cuál es su sesgo o cuál es su prejuicio y desde dónde está hablando, porque estábamos hablando del debate y tal. Y entonces fue un ejercicio súper interesante, todas las que estábamos ahí, artistas más o menos reconocidas, etcétera, etcétera, con una carrera y tal. Pero fue muy interesante que a partir de ese momento pudimos, o sea, jamás nos hubiéramos reunido hace 6 años a hablar de cuál era nuestro privilegio, de cuál era nuestro sesgo, de cuál era, y todas esas reflexiones en las cuales nos hemos metido en este sexenio que se resume en esto que también dijo Horacio, que es, tenemos que pelear de forma contundente todas las personas y por supuesto artistas contra el racismo y el clasismo. Lo que vimos la semana pasada fue un exabrupto de una clase que se vio afectada en sus privilegios, una clase que no representa más que a sí misma, una élite que no se representa más que a sí misma, rematada por el punto final de nos hacen falta los apapachos y nos hace falta que volvamos a ese sistema en donde habían un grupito de consentidos y el resto de la gente, pues, ¿no? Porque ese sistema ya no puede ser no solamente en la cultura de las artes, sino en ningún otro espacio. La verdad es que la reunión me parece que estuvo muy rica, siempre es un placer escuchar a Lorenzo Meyer, cómo termina su discurso diciendo, es muy simple y a la vez muy profundo, y tiene toda la razón del mundo, porque de lo que estamos hablando y lo que ha dicho el presidente consistentemente es, estamos viviendo el gran cambio cultural. Entonces, claro, para muchísimos artistas, pues ha sido primero un sacón de onda, pero ahora cuáles son las reglas del juego, pero al mismo tiempo que participo en contar la historia de este México, en narrar lo que está haciendo este México, pues tengo que pagar la renta y tengo que seguir peleando por las mismas cosas que hemos peleado durante muchos años. Horacio lo dijo muy claramente y en eso se resume, me parece, una de las 3 principales demandas de los artistas de este país. Los artistas de este país lo que queremos es chamba. Chamba, chamba, chamba. Lo que queremos es trabajar y que el trabajo ya no sea un camino de indignidad, un camino de
incertidumbre, que es básicamente lo que todos los artistas en todos los niveles buscamos. Y no se trata de armar grupos de consentidos, se trata de vivir en un país en el que si eres artista puedes tener un trabajo digno. Y eso me parece que es como la gran ganancia de esta reflexión, de esta semana, de todos estos, este desplegado y otros que van a ir saliendo y que han estado circulando, porque nos rebelamos ante el sistema anterior. El sistema anterior, híjole, justo generó una idea de artes, una idea de cultura que alcanza para 8. ¿Y saben qué? Sáquense. Horacio Franco, ya regresó Horacio Franco, pero ahorita nos esperamos Fernando Rivera Calderón. Fernando, ¿cuál podría ser? A mí me interesan mucho los actores, es decir, los intelectuales que están allá y que están acá. ¿Cuáles viste las diferencias? ¿Quién brincoteó? ¿Quién se desdijo? ¿Quién dijo que sí o no estaba? Porque varios dijeron que allá con Xóchitl Gálvez los habían metido a chaleco. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuáles son los más representativos y cuáles fueron las sorpresas que se fueron o que se vinieron para acá? Bueno, las diferencias a veces son muy sutiles y a veces se diluyen. Hay personas que firmaron este desplegado a favor de Xóchitl, que fueron como Roger Bartra o el mismo Jorge Castañeda, miembros del Partido Comunista, y soñaban idolatraban a Fidel Castro y a Che Guevara. Es decir, son izquierdistas despechados o decepcionados, ¿no? La diferencia, mira, yo creo que, como dice el presidente, sin generalizar, pero sí creo que hay dos cosas muy claras. La visión de la cultura como efectivamente una cosa de unos cuantos elegidos, iluminados, que promueven además el triunfo individual sobre todas las cosas, el individuo puede sobre todo lo demás, contra un grupo de intelectuales, científicos, pensadores y artistas callejeros y una cantidad, porque no, aquí no nomás sabemos, o hay intelectuales, sabemos sentimentales, sabemos viscerales, sabemos toda clase de seres. Eso es lo hermoso de este movimiento, y no todos pensamos igual, pero sí coincidimos que la colectividad va primero que el individuo. Y para mí esa es la gran diferencia teórica que marca la diferencia entre todo lo que estamos peleando a mentadas de madre. Para algunos intelectuales de la derecha, los que estamos de este lado somos o tontos o HDPs, ¿no? Hijos de tal por cual, porque no cabe en su cabeza que haya personas que pensemos votar por Clara y por Claudia, pero es que lo que veo después de leer el desplegado de ellos y leer algunos artículos y lo que dijo Aguilar Camín sobre los apapachos y el mensaje de Krause, de abuelito, así diciendo, por favor, jóvenes, no sean así, es que me doy cuenta de que esta cerrazón tiene que ver con que no nos ven, y de verdad no nos ven, o sea, no se dan cuenta de que existimos, por eso creen que van a ganar, por eso hablan de que va a haber una imposición del Estado, porque de veras, o no nos ven, o si acaso nos alcanzan a ver, pues somos manipulados, o zombies, o devotos así de una deidad imposible, o tontos, o hijos de puta. Entonces, de veras es tremendo. Yo creo que las diferencias son muy claras entre dos maneras de entender no solo la política nacional, sino la vida. A mí me duele en particular un caso que es el de Enrique Serna, que me parece de los grandes escritores mexicanos, que además es mi amigo y que además, pues como que me da la impresión de que no leyó su propia gran novela, que es El vendedor de silencio, ¿no? O sea, que, en fin, es en particular él me cuesta trabajo. Los demás, muchos fueron mis amigos, y a estas alturas, olvídense de por la campaña de Xóchitl, ya nos habíamos distanciado por diferencias verdaderamente profundas. Esto no es un tema nada más de a quién le vas o por qué partido vas a votar. En realidad son posturas de vida. No sé si coincidan, queridos amigos, pero esto tiene que ver con cómo asumimos y enfrentamos la vida y qué actitud tenemos. O sea, estos señores se acostumbraron a poner la mano así. Ahora sí que me recuerdan como al cuadro de Siqueiros, de nuestra imagen actual, que está en Bellas Artes. Bueno, no, ya está, creo que en el Museo de Arte Moderno, pero Siqueiros se refería a la gente necesitada, se refería a las mujeres necesitadas. Estos tipos lo han tenido todo.
lo han tenido todo y mucho más, y les encabrona y les enoja que se reparta mucho más equitativamente ese presupuesto que está destinado para la cultura. Es infame, es increíble, pero bueno, ellos hacen su propio autorretrato, ni siquiera hay que describirlos, ellos mismos pintan su propio perfil. Híjole, pues interesante, interesante. Horacio Franco, ¿quieres completar tu exposición? Porque nos quedamos, fueron cortos segundos, pero en este sentido a completar parte de la exposición y lo que comentaste. Sí, perdón, me entró una llamada y me tuve que poner en modo avión, pero bueno, solamente decía que en la exposición que dije, que algo que no salió en el resumen que hicieron el equipo astillero, era que le comenté a Claudia, pero en realidad que la tarea enorme de este próximo gobierno, porque sabemos que va a ganar Claudia Sheinbaum, va a ser la próxima presidenta de México, es equilibrar precisamente el desnivel o el presunto desnivel que hubo entre la cultura con mayúsculas, que aparentemente le quitaron mucho, como decían, no quitaron becas del FONCA ni del CONACYT, ni desapareció ninguna orquesta ni grupo artístico, a los maestros nos siguieron pagando nuestro sueldo, los maestros de las escuelas de arte nos siguieron pagando nuestro sueldo, no, y aguinaldos y prestaciones, etcétera. No hubo eso. Lo que no hubo fue más apoyo a proyectos independientes, y que eso era precisamente lo que muchos artistas se quejaban, y que la pandemia nos acabó de dar al traste, no nada más a los independientes, a todos, porque no teníamos foros donde presentarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la tarea importantísima del gobierno de Claudia Sheinbaum y de cualquier otro gobierno en este país va a ser, ya con lo que muy bien dijo Ana Francis, eliminado una vez el clasismo y racismo artístico y cultural, una vez asimilado en nuestros genes y en nuestro ser la igualdad entre el arte indígena, el arte popular, pero también en el arte pues el arte europeo que todos hacemos, incluso las bandas de Oaxaca, las bandas de indígenas de Oaxaca hacen arte europeo, la música que tocan las bandas mijes en el cerro de Oaxaca, en las montañas más hermosas de Oaxaca, es música europea, los instrumentos que tocan ellos, todas las bandas de los pueblos son instrumentos europeos. Entonces tenemos que entender, y por eso la obra que toqué, porque me pidió Juan Ramón de la Fuente que tocara una obra al principio para abrir el evento, y las participaciones, fue una chacona, que es una danza que se origina en la Nueva España, que se decía que es las crónicas y las poesías y las décimas, que era una danza que bailaban, una danza cantada, pero que la cantaban y la bailaban negros e indígenas, y que fue prohibida por la Inquisición, en resumen, y que fue subrepticiamente, vedadamente a Europa, y en Europa los grandes compositores del siglo XVII y XVIII, desde Monteverdi, pasando por Vivaldi, Händel, Bach, Vitali, que fue la chacona que yo toqué, Tommaso Antonio Vitali, la adaptaron a sus composiciones, la hicieron suites de danzas con esa chacona, ¿no? Y entonces, a partir de eso, nos damos cuenta que aquí se origina con indígenas y con negros un mestizaje que fuimos a llevar allá, que nadie sabe, que nadie es consciente de eso, pero que finalmente somos nosotros el origen, nuestra mexicanidad, nuestro origen indígena, negro y español, nuestro mestizaje hizo posible de una u otra forma que existiera esta forma musical. Entonces, lo que tienen que hacer los próximos gobiernos y que tenemos que asimilar es ese mestizaje de las artes mexicanas. Igual mismo puede tener un grupo de son jarocho o de son huasteco, o una banda del norte de México, o una banda de niños mijes, o una orquesta sinfónica, esas mismas plataformas de despegue y esos mismos apoyos, que en este sexenio, como vuelvo a decir, hay muchos colegas de mi lado, de la cultura, de la música europea, de la música clásica, que se sintieron muy desprotegidos, bailarines también, actores de teatro, etcétera. Bueno, ahora se tiene que equilibrar, y no hay otra cosa más práctica para que ese desnivel se pueda emparejar un poco, que ponerle más presupuesto, un presupuesto que seguramente sí tendrán para poder equilibrar y balancear todas las cuestiones artísticas en este país. Muy bien. Ana Francis Moore, hubo intervenciones bastante interesantes, como por ejemplo la del ex rector de la UNAM,
que él dijo que este grupo, el que se presentó, es un grupo, no es un grupo ni exclusivo ni excluyente, y son por el contrario plural y multidisciplinario. También el doctor Lorenzo Meyer, hay una frase que a mí me retumbó, es la de, refiriéndose a Morelos, que hay que moderar la opulencia y la indigencia como parte de los retos de la cuarta T y del gobierno de López Obrador, que ha ido tendiendo hacia allá, o tiende, es el objetivo. ¿Cuáles crees que son los retos para en el ámbito cultural y en el ámbito de los intelectuales? ¿Cuál es como la mayor aspiración en este segundo piso con Claudia Sheinbaum? Yo te diría que uno de los retos, y coincidiendo con lo que dice Horacio, tiene que ver con la escucha. Hay un montón de artistas de las bellas artes, por llamarles de alguna manera, que se han sentido más que desatendidos, no vistos. Y que lo único que quieren es ser vistos, no apapachados, no privilegiados, no, sino ser reconocidos. Y eso te lleva pues al principio fundamental de la política, Marta Olivia. Todas las personas lo que queremos es ser vistas, ser reconocidas y ser queridas, no en la política, en todos los ámbitos de nuestra vida, básicamente. Entonces, yo pensaría que hay una de las cosas que, pues, que siempre nos ha causado problemas del presidente, de esta cosa de ciertos ataques, que si las clases medias, que si los artistas, que si no sé qué, que luego se fueron, se fueron corrigiendo, se fueron ajustando, y fuimos comprendiendo que se trataba solamente de un sector específico, oligárquico, clasista, racista, etcétera, no solamente, o sea, de todos los sectores. Y eso hay que entenderlo. Y a mí por eso me parece que el principal reto sigue siendo pelear contra el racismo y el clasismo en todas las áreas de la vida. Pero creo que tiene que haber un gran esfuerzo por la escucha y la conversación, es decir, una relación mucho más abierta con artistas, desde la premisa del no hay elegidos por los dioses, desde la premisa del no hay favoritos, desde la premisa del no hay los expertos de Expertolandia, ¿me explico? Sino reconociendo los saberes de todas las personas, reconociendo los distintos saberes y en ese sentido las distintas necesidades, y a partir de eso construir desde ahí. Me parece que es un camino que se empezó, pues, ¿no? Y evidentemente se empezó por los pobres, porque por el bien de todos, primero los pobres. Y eso no es un camino que se deba abandonar, al contrario, me parece que se tienen que sumar unas otras conversaciones que quizás se vieron interrumpidas y detectar muy bien que mucho de lo que muchos artistas piden es escucha. No es más presupuesto necesariamente, no es más becas, no es más apoyos, no es la invitación al cóctel, es escucha y exposición. Es decir, que mi orquesta, que mi coro, que mi ópera, etcétera, se vea. Y a lo mejor no es dentro de Bellas Artes, a lo mejor es justo en muchos otros lugares, pero que se vea, porque al fin y al cabo, pues que nos dedicamos y nos hemos dedicado a esto, no tenemos ningún sentido si no está quien nos ve, quien nos escucha, es decir, no se da el efecto de la comunicación. Entonces, creo que ha sido un muy buen, ha sido un muy buen arrastrón, sacudidón, etcétera. También para como artistas preguntarnos qué historias vamos a contar este próximo sexenio, cómo vamos a acompañar este momento de transformación, ahora que el gran contador de historias, que es Andrés Manuel, ya no va a estar. Entonces, ¿y qué pasa si contamos, o sea, si empezamos también a contar la historia de la esperanza, la historia de la alegría? Porque los países, o sea, los proyectos políticos son imaginaciones a construir, pues, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo durante las campañas, los diálogos por la transformación, son imaginaciones por construir. Y cierro con un ejemplo muy bonito de Leti Varela, la candidata de la alcaldía Benito Juárez, en una reunión con vecinos y puso en redes sociales: me reuní con vecinos del pueblo de Joco, no sé qué, y luego me exigieron, pero eso que estás prometiendo, ¿cuándo va a pasar? Ahora sí que tu plan de trabajo, mi hija, ¿para cuándo? Y el calendario, y etcétera. Estamos siendo distintas y distintos en términos de educación política, en términos de participación ciudadana. Y ese impulso no lo podemos desaprovechar, al contrario, lo tenemos que agrandar. A mí me parece que la participación ciudadana de la comunidad artística se metió un súper buen sacudidón este sexenio, y creo que hemos reflexionado muchas cosas. Mal haríamos en no capitalizarlo,
¿Y a qué me refiero con capitalizarlo? En que eso no se traduzca en mejores condiciones, pero para todos los artistas. Y dejar ir, hacer el duelo que sea necesario, y dejar ir la idea de los elegidos por los dioses, ¿no? Muy bien. Oigan, antes de continuar ahorita con Fernando Rivera, dice, ya nos están regañando, dice Eduardo López, la participación social debe ser equilibrada. Ay, no, perdón, ya lo leí aquí. Debe ser equilibrada y demandada por la gente, no impuesta. Pero alguien comentó, es que están muchísimos comentarios. Aquí está. Muchos. Aquí está uno. Dice, ¿por qué con Martolía se portan como si fueran muy educados? Es por culpa de Fernando. No, es por culpa de Fernando, porque él dijo, ya soy intelectual y ya nos te puedo decir por qué. Porque estamos, ¿sabes qué? Estamos en nuestro business. Y este business que estamos nosotros tres inmersos, Ana Francis como una de las mejores cabaretiers de México y actrices, Fernando Rivera como una eminencia cultural también, porque él es una eminencia en la cultura, un gran músico, un gran colega. Y yo como músico clásico, es nuestro business y estamos poniendo los puntos sobre las IES porque nos atañe a nuestro mundo, a nuestras personas también, pero a nuestro entorno artístico también. Entonces, sí, o sea, cuando se habla de algún otro sector, algún otro rubro, algún otro político, o de Sandra Cuevas, que puede hacer mil chistes también, ¿no? O de Monreal, o de lo que sea, estamos en otra tónica, estamos en una tónica más observadora, pero cuando nos atañe a nosotros es como cuando tú también, Marta Olivete, cuando hablamos de periodismo, cuando te he oído hablar de periodismo, es que hay que ser bien puntillosos porque estamos inmersos en ese mundo. Sí, totalmente a eso. Por ejemplo, si fuera todas las reuniones de las y los candidatos son importantes, pero ahora les tocó a los intelectuales y aquí tenemos a 3 representantes orgullosos aquí de parte de la tripulación. De la intelectualidad. Hoy estamos en plan intelectual. Fernando Rivera, ¿cuáles son los temas que vino a poner el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la mesa en el ámbito cultural y cuáles son lo que no se veía, y perdón, voy a meter mi cuchara. Fue maravilloso ver los programas y ver a la gente que uno admira en los canales públicos. Dije uno, ay, yo lo sigo al Fernando Rivera desde hace muchos años. Veo a Ana Francis Moore cuando tenía oportunidad de ir a la Ciudad de México y ver con las reinas chulas. Escuchar a Horacio Franco fue, para mí, o sea, lo estoy diciendo desde acá, hay otra parte, hay otro mundo, es decir, hay otra parte de esos intelectuales, esos músicos, esos artistas que no tenían esos foros. Y yo ya metí mi cuchara, pero Fernando Rivera. Bueno, me preguntas cuáles fueron los temas que puso el presidente, y creo que la revolución que estamos viviendo, para mí la palabra transformación es la que usa el presidente, pero en realidad es una revolución, y creo que es una revolución que parte de las palabras, es algo insólito y es algo que no habíamos vivido en este país, porque las revoluciones solían darse nomás a balazos, ¿no? Y los balazos eran el único interlocutor que podías encontrar del otro lado. En este caso, Andrés Manuel hizo algo un poco heideggeriano, me recuerda un poco mis clases de filosofía, porque las cosas que no se nombran no existen. Y hay cosas que durante mucho tiempo, décadas en este país, no se nombraron, no porque no existieran, sino porque estaba prohibido nombrarlas. Y Andrés Manuel puso en su agenda textual o en esa palabra maldita y odiosa que es la narrativa de su discurso, palabras y temas de los que no se hablaba. Uno de ellos, los privilegios. La desigualdad no es porque los pobres siempre van a ser pobres y los ricos siempre van a ser ricos, es porque hay una cultura de privilegios radical, egoísta, ambiciosa, donde el bien común se queda relegado por la ambición del dinero. Y entonces creo que poner ese tema en la mesa, que tanto
molesta a todos estos beneficiados de los viejos regímenes, pues me parece que fue fundamental, porque mucha gente no lo veía, mucha gente pensaba que así era, que era normal, el clasismo y el racismo. Yo lo he discutido incluso con personas muy amadas de mi propia familia que han padecido ese racismo y ese clasismo y no lo veían porque era pues lo normal, y porque nadie decía, oigan, eso es clasismo, eso es racismo. Yo puedo tener algunas diferencias con el modo con el que Hernán Gómez puede hacer sus reportajes, pero me encanta que ponga el dedo en la llaga en ese racismo y clasismo donde si no eres güerito, entonces no estás bien educado. ¿Por qué? Pues porque no eres güerito, ¿no? No tiene que ver una serie de prejuicios y de creencias de esta clase privilegiada que realmente son alucinantes. Entonces creo que todos estos temas, el llamar a las cosas por su nombre, y llamar a los personajes por su nombre, los mismos medios de comunicación siempre trataban de evitar nombrar las cosas. El presidente dice Krause cuando quiere decir Krause, y dice Aguilar Camín, y dice Sheridan, y lo cita, y dice, Sheridan piensa que los mexicanos somos huevones y somos ignorantes, y dice, y refrenda su pensamiento todo el tiempo. Para mí, ese es el gran legado, más allá de las reformas que sí logró sacar, de las otras que por lo menos quedaron como grandes intenciones de transformación política, pero creo que es su gran legado y lo que va a ser muy difícil que borre la oposición con toda la lana que le puedan invertir a sus campañas de publicidad, es eso que ha sembrado en términos de lenguaje, esas palabras que ha puesto en el corazón de millones de personas y que ha nombrado la tragedia que vive este país, que ha vivido durante décadas, que ha nombrado la desigualdad y que ha nombrado a los responsables de esa desigualdad. Eso es lo que no soportan y esos nombres no se van a borrar. Claro, a mí no se me van a olvidar. Lo bueno es que ellos además pues firman desplegados y los ponen y se ponen todos juntitos porque como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Así es. Hay un comentario aquí de Enrique Ramírez Tapia: debemos tener presente siempre que el arte y la cultura siempre deben de estar al servicio del pueblo y no de las élites. Esa es la diferencia que yo vería en estas dos reuniones, si es que pretendemos transformar plenamente a nuestra sociedad. Horacio Franco, ¿por qué traes contra los chicles? Ahorita les digo de los chicles, pero quiero contestar un comentario es un chico que se llama Tony 3, que la vez pasada dijo que si yo había sido aquel con el que se había ido al hotel el cura que cacharon en Morelos, bueno, el cura de Chilpancingo, Chilapa, que bueno, ya saben lo que pasó, ¿no? Con este sacerdote Rangel, y ahora dice que esta es la mesa LGBTQ+, o sea, que así ya generalizando, ¿no? Tiene fijación sexual este pobre muchacho, creo yo, pero dice que dice Horacio Franco intelectual, o sea, que si nosotros somos intelectuales, claro que sí, y le voy a leer a ese Tony 3 para que se quede un poquito reflexionando. Intelectual o pensador es el que se dedica al estudio y reflexión crítica sobre la realidad y comunica sus ideas con la pretensión de influir en la sociedad, en ella, alcanzando cierto estatus de autoridad ante la opinión pública. Proveniente del mundo de la cultura, como creador o mediador, interviene en el mundo de la política al defender propuestas o denunciar injusticias concretas, además de producir o extender ideologías y defender uno u otro valores. Ven, o sea, nosotros, por ser flautista, por ser actriz, por ser músico popular, claro que Fernando es un intelectual, claro que somos intelectuales, y eso es lo que creo que no han entendido todavía la gente que cree que un intelectual es un filósofo, un escritor o alguien que está encumbrado en un parnaso. Y el mismo presidente creo que tampoco lo sabe, ¿eh? Creo que debería ponderar un poquito más a todos los artistas, a todos los... Hay muchos periodistas que son muy intelectuales, Marta Olivia, tú eres una de ellas, ¿no? Héctor Quintanar es un intelectual también, Álvaro Delgado, Julio es un intelectual. Somos muchos los intelectuales de muchos rubros, incluso una persona que se dedica a la economía puede ser un intelectual como Campa, ¿no? Este muchacho Campa, que es súper inteligentísimo y súper pronunciador de cosas y de valores maravillosos ante toda una gama de la sociedad, pues, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se tergiversa mucho. ¿Qué pretenden que sean los intelectuales? Solamente un grupo de personas que se dedica a escribir y hablar
a conveniencia, no lo creo. Somos creadores y somos intelectuales, que me perdone este pobre muchacho que ya, de veras, en verdad, tiene una fijación sexual verdaderamente de miedo. No sé si conmigo o con la mesa. Ay, Pero bueno, los chicles. Sexuales con los Horacio chicles, Franco. por favor, eres popular, acuérdate, el efecto espejo, pues ahí es un fan, pero fuerte. Al final es eso, ¿no? Los chicles. ¿Y qué chicle le pondrías? ¿De qué sabor sería el chicle de los 3 candidatos? Esa para Ana Francis. Pero primero, ¿qué onda con los chicles? El chicle es un sinónimo, para mí se volvió de investidura. Un chicle, cuando tú el chicle lo pegas en una silla o en una mesa clandestinamente o como crees que nadie te ve, o cuando le dejas el chicle en la mano a una empleada tuya porque y le dejas la botella y el chicle mascado, se me hace simplemente un símbolo, es un símbolo de la no investidura, de la falta de respeto hacia los demás y hacia ti misma. Cuando, por ejemplo, y no nada más es el chicle, es el desinfectante, cuando pasas con los policías y les echas el desinfectante, como lo hizo Gálvez, pues, ¿no? Entonces se ha vuelto algo así como para mí un simbolismo de la investidura. Claudia nunca lo haría, porque cuando tú ves cómo se comporta Claudia, yo vi las 2 entrevistas que le hicieron en tercer grado a Xochitl Gálvez, que no la pude acabar de ver, porque verdaderamente me apabulló lo patético que puede llegar a ser su manera de inteligir las ideas. Y en cambio Claudia se mostró realmente como una persona presidenciable, como una política, como una mujer con todas las de la ley para hacer y hacer una función presidencial en este país. Y simplemente, pues sí, por eso dije en el chicle, los estaban en la reunión de Xochitl Gálvez, estoy seguro, porque hay gente muy inteligente que conozco y muy crítica que conozco y que están ahí, que nunca le invitarían y que no están ahí de veras por la convicción con la que estábamos todos nosotros hoy con Claudia Sheinbaum. No, en verdad, no la invitarían a comer a su casa por miedo a que les pegue el chicle. Bien, y bueno, nos queda claro que por lo pronto no va a ser invitada a Singapur, porque bueno, ahí sabemos que tienen la prohibición absoluta de comer chicle en sus calles. Esto desde que en 1992 el gobierno dictó una ley que prohibía la importación, fabricación, venta y consumo del chicle. Así que ¿sabes por qué esto, Marta? Porque hubo una especie de invasión de Xochitl Gálvez, entonces la gente tiraba su chicle en la calle, lo pegaba como en Coyoacán antes, ¿se acuerdan? En un árbol ahí toda la banda llegaba y pegaba su chicle. Ahí está el árbol ese. No quiero mal viajar a los que le van al otro lado, pero en Singapur Xochitl Gálvez estaría en la cárcel, y no por las cosas que se le acusan aquí, sino por no por las que sí debería de estar. Justamente eso, por las prohibiciones. ¿De qué sabor sería el chicle de cada uno, Ana Francis? A ver, yo ahí les tengo varias propuestas. Me parece que el chicle de Xochitl sería un chicle más bien aguado, como insípido. Ahora, yo vería en el caso de Maynes, pues quizás una chupapop, ¿no? Tiene su onda pop. A mí me parece que la doctora Sheinbaum sería uno de estos chicles así con mucho frescor y sin azúcar, es decir, muy saludable. Ahora, por ejemplo, en Clara Brugada yo vería un tutti frutti. Un tutti frutti de esos que te explotan los sabores en la boca. Chertorivsky yo lo vería como uno de esos chicles que de esos de sabor raro, güey, así como sabor tabaco, sabor, ¿sabe qué? Que los pruebas y dices, bueno. Es como un bubaló, ¿no? Bubaló. ¿Así? Luego, de Taboada, me parece que sería de esos chicles piratas que tienen un chingo de azúcar y que cómo hacen daño. Ya, ahí está. Fernando Rivera, el chicle de Krause, ¿cuál sería? Híjole. Pues yo creo que como los canels que te dan cuando no hay cambio, ¿no? Cuando vas a la tiendita y pagas y no hay cambio, te dan un canel. Ahí lléveselo. Entonces yo creo que a Krause, a Aguilar Camín y a la misma Xochitl los canels les van muy bien porque te los dan cuando no hay cambio, va a seguir todo igual y además les dura el sabor como 3 segundos porque pues te los dan a cambio de 5 centavos. Ves que luego se quedan ahí en la tiendita como años, entonces cuando lo masticas es así, primero es el...
Ay, el Tan dientes, duros. ¿no? El sabor, en ¿no? cambio, sí, yo creo que ellos serían totalmente. En cambio, de este lado, pues yo creo que está más la onda del chicle motita, que era mi favorito, que era un chicle de austeridad republicana, porque me lo podía comprar con los Con los 20 miserables, centavos. con los 5 pesos que me daba mi papá de domingo. Y me alcanzaba para mis motitas y todo eso, y la verdad es que siento que era un chicle que, pues no sé, como más de la banda, ¿no? Claro, claro. Horacio Franco, ¿cómo te dijeron a ti tus papás del chicle? ¿Qué cosas no debes hacer? Y que las vemos en los candidatos que de repente dices, híjole, que en su casa no le dijeron, no, no necesariamente ninguna otra, nada más ponte al tiro, no hagas esto. ¿Qué te dijeron a ti del chicle? Que no mascara chicle, que si cuando mascara no me lo tragara, nada más. Y que no lo pegara en otros lados, nada más. Muy, muy escueto y muy sencillo. Y pues sí, nunca fui amante del chicle tampoco, ¿no? Pero finalmente yo creo que un candidato, una persona denota mucho su educación, su formación, no nada más con los chicles o su sensibilidad. Fíjense que con el accidente que hubo en Monterrey antier, sacaron un video de Samuel Maínez después del accidente y estaba verdaderamente compungidísimo, estaba llorando. En verdad, lo sacaron llorando, no sé si lo vieron. Muy congruente dijo que él pensaba que lo mejor sería que ya no siguiera él con su campaña. Digo, estaba muy compungido por la magnitud, es que fue un accidente de magnitudes Horrible. verdaderamente terribles, o sea, Horrible. terribles. Y habla de la sensibilidad de la gente, ¿no? Yo creo que Maines no creo que sea mala persona, le tocó estar en el partido equivocado y en el momento equivocado, y claro, bueno, obviamente yo creo que sí le falta mucha investidura y mucho crecimiento político, sobre todo fue una táctica, fue víctima, Maines, yo creo, de una estrategia publicitaria muy bien planeada, como tratándole de llegar a los jóvenes. Pero miren, hay una cosa que quiero comentar aquí, que pasó anteayer en la noche, que no dijo ningún noticiero y que es digna de mención y que muy poca gente lo supo. Hubo muchísimas marchas que no fueron cubiertas por la prensa el Día del Estudiante, que me parece que fue antier en la noche, en la tarde. Ayer. Ayer, bueno, en muchísimas ciudades, ayer en la tarde, en muchísimas ciudades, en la Ciudad de México fue una marcha muy 18 grande. marchas, creo, 18, 19 Sí, marchas. fueron muchas y no hay mención en los grandes medios corporativos de comunicación y que es una cosa que importa mucho, ¿eh? Y ¿saben qué? Y fueron marchas todas a favor de Claudia Sheinbaum. Y les voy a decir lo que pasa con Maines aquí. Con Maines y Movimiento Ciudadano y la misma derecha, porque el Movimiento Ciudadano es una derecha light, así como light, además con endulzante artificial, pero malo, cancerígeno, creo yo, que no te engorda, pero como te friega el hígado. Pero la publicidad que le hicieron a Maines le hicieron un poco también tendiente a convencer a los jóvenes con esa, entre comillas, frescura que pudo haber tenido, pero creo que no fue así. Creo que los jóvenes no se chupan el dedo y ver a los jóvenes realmente votar por la izquierda y tener además en claro qué es izquierda y qué es derecha y que van a votar por la izquierda. El único grupo grande, entre comillas, en porcentaje que va a votar por Xochitl Gálvez es el del ITAM. Pues ahora sí que haya ellos, ¿verdad? Pobres, pero están acostumbrados a eso. Pues obviamente sí, la Iglesia Católica, como ha hecho también guerra, etcétera. Ya me salí de lo del tema, pero creo yo que en ese sentido la educación, la investidura, la trayectoria, todo dicen, es como la brújula que está apuntando directo a Claudia Sheinbaum como presidenta, porque ella tiene todo lo que a los demás les falta y tiene muchas cosas muy buenas que logró en su carrera. Justo en este tema, Horacio, yo quisiera comentar algo. De pronto, los temas en las redes, de pronto, no sé si ustedes seguramente sí revisaron que casualmente, después de este hecho en San Pedro Garza García, todo mundo en las redes se vuelve perito, tramitador de permisos para eventos de espectáculos, personas que leen el lenguaje, el paralenguaje, o sea, de repente es que la mano así, es que la otra mano de acá, es que está escondiendo. Y de pronto, Ana Francis, nos olvidamos de los muertos. De las personas, Marta Olivia, de que fue una tragedia.
de que fue una tragedia, de que hay cambio climático y estamos viendo fenómenos que nunca habíamos visto, pero sobre todo fue una tragedia, pero además es que se vio, es decir, cuando yo vi Twitter y vi el primer video, el que todo el mundo vimos, sí dije, o sea, yo generalmente hago chistes de todo, me explico, a eso me he dedicado toda la vida, pero no manches, estás viendo una tragedia. ¿Cómo vas a hacer un chiste de eso, un comentario de eso? O sea, no, perdón, pero no, o sea, eso te habla de la humanidad, o sea, de ¿qué le estás haciendo a tu alma cuando lo primero que se te ocurre es decir esa mamarrachada o sea, burlarte del asunto y etcétera? No. Y digo, aquí nos hemos pitorreado del fenómeno Maynes, etcétera, etcétera. Meses pasamos diciendo que no nos acordábamos de su nombre, etcétera. Hemos hecho, pues, muchas cosas, ¿no? Pero no es eso, pues. Estás viendo a una serie de personas en un acto político, etcétera, y ocurre una tragedia. Y pues, Leyeron qué dolor, y qué claro, dolor, pues, o sea, pero, pues sí, claro. ahora ¿Leíste sí el que tuit de pobre Riva? muchacho, sí, claro, todos Claro. esos tweets que ni siquiera los voy a nombrar porque son miserables. Terribles, terribles. Y pues sí, pues pobre banda, la de Movimiento Ciudadano, la neta, pues no, pues el pésame y te callas el hocico. El pésame, Claro. el minuto de silencio y te callas el hocico, pues, ¿no? Sí. ¿Y en qué ayudas? No, miserable gente. Claro, Fernando Rivera, ¿te sorprendió ver a un Álvarez y Casa defensor o pseudo defensor de derechos humanos? Y luego, dos cosas. Primero tuiteando y después echándole la culpa a sus becarios, a su equipo. Tu opinión al respecto. No me sorprendió en absoluto, porque el señor lleva mucho tiempo dando muestras de su baja calidad humana y moral y ética. Igual que Héctor de Mauleón, y igual que toda esta bola de trollcitos pequeños, porque yo lamenté que todos estos, algunos no, ni siquiera llegaron al desplegado, ¿no? Y vaya que se esfuerzan todo el tiempo generando mentiras, pero esto es demasiado bajo y no es la primera vez que lo hacen. Es como una temporada de sopilotes, ¿no? Y parece que les alegra Felipe Calderón, parece de verdad que tienen una especie de sed de sangre como Nosferatus, ¿no? Como que les estimula, les excita y no pueden resistirse a decir las cosas. En el caso de Álvarez y Casa, bueno, cada que pienso en él, en mi cabeza aparece él revolcándose, por ejemplo, con Xochitl en el piso de la Cámara, aparece tuiteando atrocidades, retuiteando mentiras, pero sí, esto, vuelvo un poco a lo que decía hace rato, ellos están construyendo un autorretrato verdaderamente espeluznante, pero no lo estamos haciendo nosotros, no estamos nosotros describiéndolos a ellos están haciendo ese retrato con la tinta que cargan dentro, que no es más que su propio veneno, y es tremendo, porque la verdad es que ellos intentaron burlarse de la tragedia y luego responsabilizar a otros y hacerse güeyes, como acostumbran, con todo lo que hacen, pero pues ya sabemos quiénes son, ya no hay manera, ¿no? Ya, o sea, de verdad, aunque Álvarez y Casa se ponga a bailar como el doctor Simi, o Enrique Krause nos hable con su voz de abuelito, así como que nadie lo quiere, aunque se vistan de seda, no van a cambiar la percepción que sean. Es como si ahorita Javier Lozano nos viene a hablar de caballerosidad o de educación, o como si alguno de estos personajes que todos los días insultan, que todos los días y a la vez nos insultan y quieren que votemos, o sea, pero su manera de pedirnos el voto es: ¿cómo puede ser tan tonto? ¿Cómo puede ser tan hijo de tal por cual? ¿Cómo puede ser tan imbécil? No, pues, ¿cómo les explico que así no se ganan los votos ni aquí ni en China? No, y nunca pasará así. Entonces, bueno, pues allá ellos sí siguen con su bonita estrategia de campaña, pero no, volviendo al origen de tu pregunta, en este caso la sorpresa nos la da nuestra madre naturaleza y estos fenómenos que, como dice Ana, nos sorprenden a todos y en todos las latitudes, ¿no? De quienes nos hemos subido a aviones últimamente, vaya que las turbulencias cada vez son más fuertes, vaya que el calor que estamos viviendo, lo dicen los científicos, no se había experimentado nunca. Entonces, bueno, yo cada que pienso en estas cosas, pienso en personas de muy baja estatura intelectual como Carlos Marín, que siguen a esas alturas negando que existe lo que llamamos el cambio climático, ¿no?
Claro, sobre todo eso. Estamos ya en la recta, casi en la recta final para el canal 22. Horacio Franco, ya se acaban casi las campañas, ya estamos a nada, 29, hoy es 24, 5 días nos quedan para publicitar y 8 días para la elección para esto. Tu resumen de cómo fueron estas campañas, de qué esperas en este tramo final. Mira, estas campañas fueron demasiado largas, todo el mundo lo sabemos, obviamente, y pues no va a pasar nada más, nadie va, estaba yo viendo que en agosto del año pasado el porcentaje de preferencias entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez era prácticamente igual que en mayo, y de Movimiento Ciudadano antes de Maínez era más o menos igual, pero sobre todo el de las dos candidatas punteras. No va a cambiar nada, en unos cuantos días no puede cambiar nada. Claudia Sheinbaum será seguramente la próxima presidenta de México. Pero lo que quería decir únicamente, agregar ya antes de dar el postrecito, que tengo una invitación para el público mañana aquí en la Ciudad de México, es que la oposición, y con todo esto que decía Fernando muy sabiamente, la oposición, por el simple odio que le tienen a López Obrador, gente como Álvarez y Casa, o como Héctor de Mauleón, o como todos los demás, pues, ¿no? No aprenden. Es interesante cómo tú puedes tener un meaning político, tú puedes tener una opinión política y cultural y social y todo, muy tuya, muy propia, muy dentro de tus conveniencias si quieres o dentro de tus preferencias, pero el hecho de que pase un gobierno que está transformando y un presidente que está poniendo de manifiesto un montón de obra pública o poniendo para el pueblo, o etcétera, obra pública, pensiones, evolución en el sistema económico como nunca había habido en México, obra pública como nunca había habido en México, ¿no? Le dije hoy a Román, más bien a Lorenzo Meyer, que Román debería cacarear más en las mañaneras todos esos logros increíbles de obra pública que tiene. Pero bueno, para cerrar con esto, al ver todo esto que está pasando y quedarte montado en tu macho y hacer señalamientos como los que hacen, no aprenden. Es decir, uno puede tener toda la oposición posible al proyecto de López Obrador y de la 4T, pero el ya nada más, aparte de lanzar mentiras, tú mismo como ser humano no evolucionar y no aprender, saben que se me hace muy triste, muy, muy triste ver a un Álvarez Casa que no aprendió nada, nada, nada de su trayectoria que tuvo, porque no quiso aprender, porque el odio fue más grande que su inteligencia. Terrible, igual que el odio, que bueno, el odio de la inteligencia de Fox, es mínima, entonces su odio es más grande y por eso hace lo que hace y dice lo que dice, ¿no? Pero sí, hay que aprender. Yo creo que todos los seres humanos tendremos que aprender. Y si no aprendes es porque en verdad tu odio en este sentido es verdaderamente magnánimo, magno. Así es. Ana Francis Moore, Lupita Loaesa, ¿qué le pasó? Bueno, ya no nos sorprende. Ya no sé, pero es gacho que me la hayan dejado fuera. Pues sí es gacho que me la hayan dejado fuera, la verdad. La verdad. ¿Qué te voy a decir? Sí me conmovió mucho su tweet. Creo que a todo el mundo nos conmovió mucho su tweet. Porque la verdad es que sí le ha taloneado. Sí tiene razón. Sí le ha taloneado. Entonces sí la debiesen de haber invitado. Sí fue una grosería. Es grosero. Pero pues ya para cerrar, yo sí quisiera invitar a la gente cordialmente al próximo miércoles al cierre de campaña de Claudia Sheinbaum en el Zócalo, el próximo miércoles 29, en el fresquito de las 5 de la tarde. Y sí les quiero decir que vengan al Zócalo, no se la pierdan, o sea, porque en 10, 15 años vas a decir, yo estuve en el primer cierre en el cierre de campaña de la primera mujer presidenta de México. Así es. Y yo creo que hay que estar, o sea, no se la pierdan, llévense su garrafón ¿cómo se llama? Su termo de agua así, tamaño de litro, llévense su sombrerito, su pañal para adultos. No, fíjate que yo ya le agarré la onda porque es la estrategia del mitin recorrido, ¿no? A cómo no ir al baño durante varias horas. Vas tomando sorbitos pequeños, ¿no? Y entonces cuando sientes que estás deshidratado le das un sorbito, pero no mucho. Y entonces el propio cuerpo que es sabio va haciendo su trabajo y entonces eso evita que vayas al baño. Cuando ya se va a acabar el mitin o el recorrido, ¿no? Es decir, cuando dices en 15 minutos puedo ir al baño, entonces sí, ahí te rematas tu garrafón, te rematas tu termo y le corres al baño.
pero se acomoda, se acomoda. Esa es la metodología que yo he aplicado y a mis 50 años me funciona. Entonces, Perfecto. no se la pierdan, llévense sombrerito, llévense su bloqueador, pero por amor de Dios, no se la pierdan. Claro. Fernando Rivera, tenemos 1:39 para que nos vayamos despidiendo, no todavía, pero sí del 22. Así que, ¿con qué cierras para el 22 en este sentido? Bueno, nada más pensaba en lo que dice Ana Francis, que como dice el presidente, el cuerpo es bueno y sabio. Es bueno y sabio. Aunque el mío ya a veces me falla. Nada, pues me he acordado mucho ahora hablando de chicles y de la candidata de el PRIAN en Chabelo, porque curiosamente Chabelo hacía un concurso de bombas de chicle y tenía un aparato que se llamaba el bobelgómetro. No sé si se acuerdan, era una madre que... Y entonces decía que te lo medían así. se medía el diámetro de la bomba. Y entonces hace cuenta que llegaba Claudio X González a competir, hacía su bomba Xochitl, inflaba lo más alto y explotaba la bomba de chicle, y así quedaba su campaña en el bobelgómetro. Y entonces Chabelo le ponía una espantosa X, porque pues le parecía que era algo muy, muy chafa. Y bueno, pues no sé por qué traigo a Chabelo en la mente estos días. Siempre es bonito pensar en él. Bueno, esto es lo que yo llamo un pensamiento intelectual. Exacto. Mátame esa, Aguilar Camín. Mátame esa. Qué bárbaro, maestro. Muy bien. Qué bárbaro. Bueno, no nos vamos todavía, solo despedimos la señal para el Canal 22. Un privilegio, como siempre, estar con estos intelectuales, estos artistas y sobre todo en esta mesa del más allá. Y de esta manera vamos despidiendo para el Canal 22. Digan adiós, nosotros aquí seguimos. Listo. Y ahora sí que el final, un minutito para cada uno. Horacio Franco. Yo tengo un postrecito nada más de invitarlos mañana a una presentación de un libro. Aquí está creo que sí la tienen la imagen, si Ceguera, allí estarás. Una poeta del norte de México, de ascendencia libanesa, realmente muy, pero muy buena. Vamos a estar en escena, bueno, ella, vamos a estar un artista, porque ahí pueden leer todos los nombres. Elizabeth Guillen estará ahí, y bueno, la poeta que es Janet Clarion, que es una verdadera sensibilidad maravillosa. Va a estar Eric Pérez como artista plástico y Elizabeth Guiney, que es una gran actriz, va a estar haciendo ella la poesía. Yo voy a estar tocando ahí en la librería del fondo que está en Miguel Ángel de Quevedo, que es Octavio Paz, a las 6 de la tarde, Central Libre. Lleguen temprano para que tengan buen lugar. Muchas gracias a todos y pues voy a publicar mi discurso. Todos me están pidiendo que publique mi discurso en mis redes de Facebook y Twitter. Lo voy a hacer, claro que sí. Ahí va a estar ese discurso. Gracias a todos. Gracias. Ana Francis. Postrecito, pues yo no es que hay muchachos que les invito a los cierres de campaña de todo el mundo, que son mi espectáculo de ahorita. No, ya sé, que invito a los cierres de campaña. No, la verdad es que sí se ponen padres. Tenemos no se lo puedo perder, espérense, porque estos 3 compañeros artistas, por cierto, viven en Europa, en Francia, en Alemania y en Inglaterra. Y entonces hacemos toda una conversación sobre los apoyos, becas y todas las cosas de bienestar que se cuentan en esos países, servicios, etcétera, que son gratis y que son parte del sistema de bienestar al que tiene acceso todo el mundo, y que de pronto cuando queremos que eso pase en México, resulta que estamos manteniendo huevones. Entonces, no se la pierdan, porque estuvo además muy divertida la conversación. Toño iba en un metro entre Frankfurt y Berlín, entonces él iba a la señal, porque en un metro, en un tren, porque, etcétera. En fin, estuvo muy divertido la grabación de esta conversación. No se la pierdan para que de veras vean que de pronto, por lo que estamos peleando, son los mínimos de bienestar. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera, ¿con qué te despides? Bueno, la semana pasada quería estrenar una canción aquí en este espacio, pero no se pudo por cuestiones de derechos y realmente no se puede por una cosa muy, muy tonta, pero es que el personal de YouTube que puede darnos el indulto para yo poner mi video, sale temprano los viernes. Entonces, si ponemos el video de mi canción o ponemos mi canción, podrían desmonetizar este programa hasta el lunes, así que mejor los invito a que se metan a la plataforma que gusten y escuchen esta canción nueva de Monocordio que se llama Tóxicos, pero de paso cuando la busquen se van a encontrar
porque el tema de tóxicos está de moda, ¿no? Y entonces van a encontrar varias canciones de grupos de música de banda, e incluso un tema nuevo de Alejandro Fernández, que acaba de sacar hace un par de días El Potrillo, que se llama La Tóxica. Y los invito a que hagan una reflexión de desde dónde escribimos las canciones, quienes hacemos las canciones, porque en mi caso, aunque hablo de la toxicidad, si se fijan, el coro dice nosotros somos tóxicos, es decir, hablo de nosotros. La canción de Alejandro Fernández y varias de las que he escuchado hablan de que ella es la tóxica, ya me alejé de la tóxica, ya me libré de... Entonces, es muy interesante ver cómo el machismo permea también el arte. Hemos estado hablando de arte y cultura, y hay vicios que cargamos de manera, parece indeleble, y vale la pena reflexionar sobre eso, y creo que este tema de la toxicidad lo vale. Y bueno, nada más, me acaba de llegar un postrecito aquí de nuestra querida Leti Pedrajo, que está actriz cabaretera, que está haciendo un show que se llama Cómo deconstruirse del patriarcado sin morir en el intento, que va a estar ¿Dónde? ¿Cuándo? del 11 al 26 de mayo en el Foro de las Artes. O sea, ya se acaba este fin de semana en el Foro de las Artes, qué bien. Semana. En el CNA, ¿no? Está hoy a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde en el Foro de las Artes, ahí justamente en el Centro Nacional de las Artes, que está de aniversario además. Y bueno, la Leti, que es todo un personaje en Operación Mamut, por cierto, hace a Javier Milei y le queda espectacular, así que acá no va a ser a Milei, pero es uno de sus espectáculos siempre muy divertidos. Oigan, pues muchas gracias, qué envidia les tengo con todos estos eventos. Vayan en la Ciudad de México, son gratuitos muchísimos, y nosotros nos conformamos con los cierres de acá, algunos de Morena, no voy a decir dónde, que traen a Chavana, que espero que no lo conozcan. No. ¿Qué Chavana? Sí lo conozco. Se los de tarea para la próxima. Fernando Rivera, sí, lo sé. Debo decir que el señor Chavana hace, y esto lo presumo con mis hijos, el peor programa, el peor late show de la televisión, no sé si mexicana o quizás universal. Es una especie de table dance televisado, con los peores vicios de los medios de todo el país, de verdad. Bueno, te lo lamento, Marta Olivia, pero pues ahí ni modo, disfrutas al señor Chavana. Híjole, y tenemos que ir a cubrir. Pero bueno, un abrazo grande, gracias a nombre de Julio Hernández López, Julio Astillero. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós, intelectuales. Ahí los intelectuales, artistas, y nosotros privilegiados en Canal Astillero de tenerlos siempre.